Es el 4 de julio de 1969, aproximadamente a las 9:45 de la noche, y estamos en medio del caos en Vallejo, California, mientras Darlene Ferrin, de 22 años, y Michael Mageau, de 19 años, se encuentran en su coche, un Chevrolet Caprice marrón de 1968, estacionado en el estacionamiento del parque Blue Rock Springs. Los timbres de sirena no son los únicos sonidos que llenan el aire, ya que la noche está llena del risa de los niños y el olor a hamburguesas y hot dogs flota por el aire de la noche. En un instante, su noche pacífica se convierte en un pesadilla cuando son atacados. Un chaparrón de balas destroza las ventanas de su coche, y un hombre de 22 años y su amigo luchan por sus vidas. Son solo dos testigos inocentes atrapados en un acto de violencia atroz. Mientras asimilamos la escena, el estacionamiento está bañado en la luz dorada del atardecer, y los únicos sonidos son los débiles gritos de auxilio de Ferrin y Mageau. Las balas han atravesado las ventanas del coche, y el olor a humo y pólvora cuelga pesado en el aire. El coche de los víctimas es un desorden de vidrio roto y metal retorcido, y es claro que están luchando por quedarse con la vida. La atmósfera tranquila del parque se ve truncada por la brutalidad de la escena que se desarrolla ante nosotros. En la distancia, podemos escuchar el débil sonido de los niños gritando mientras corren hacia la carnicería. Darlene Ferrin, una joven mujer menuda con el cabello largo y una sonrisa brillante, y Michael Mageau, un joven con un mechón de cabello rizado y una mirada de terror en su rostro, luchan por sobrevivir. La blusa blanca de Ferrin está manchada de sangre, y los ojos de Mageau están abiertos de miedo. Mientras miramos a las víctimas, vemos a dos personas ordinarias, que se ocupan de sus asuntos, atrapadas en el punto de mira de un asesino. Los gritos de Ferrin resonan por el aire nocturno mientras intenta escapar de las balas. Los ojos de Mageau se dirigen hacia Ferrin, y está desesperadamente tratando de protegerla. Los testigos dicen que escucharon 5 a 6 disparos que resonaron en rápida sucesión, seguidos por el silencio. Al principio, la gente pensó que era solo un fuego de artificio o una broma que salió mal, pero cuando miraron a su alrededor y vieron la carnicería, supieron que algo estaba terriblemente mal. Un testigo afirma que vio a una figura huyendo del lugar, pero no está claro si era el asesino o solo alguien que corría hacia la confusión. Otros dicen que vieron a una figura en un coche blanco que se alejaba del lugar. Las palabras del testigo están impregnadas de miedo y confusión mientras intenta hacer sentido de la imagen que se ha desarrollado ante ellos. Antes de seguir adelante, haga clic en suscribir y la campana. Publicamos nuevos casos todos los días. Nos sumergimos en las profundidades más oscuras de la psique humana y exploramos las complejidades de los casos de crimen verdadero que nos fascinan y nos aterran. Nuestro canal es su destino de viaje para historias de crimen verdadero que lo mantendrán en el borde de su asiento. Desde asesinos en serie infames hasta casos fríos impactantes. No dejamos ni una piedra sin revolver en nuestra búsqueda de la verdad. Ya sea que sea un aficionado al crimen verdadero o solo un aprendiz curioso, tenemos algo para todos. Voy a llevarlo de vuelta al comienzo de esta historia. Una historia que se convertiría en uno de los casos de crimen verdadero más infames en la historia de Estados Unidos. Es una historia de un asesino en serie que dejaría una estela de muerte y devastación en su rastro, y una comunidad que se vería obligada a recoger los pedazos y tratar de hacer sentido de lo insensato. El caso cautivó a la nación, y la investigación se convirtió en una de las más complejas e intrigantes en la historia. El asesino, conocido como el asesino del Zodíaco, se convirtió en un manipulador maestro, intimidando a la policía con cartas criptográficas y códigos que los dejarían perplejos durante décadas. Y en el centro de todo estaba una comunidad suburbana aparentemente ordinaria, donde lo inimaginable había sucedido. La persona central en nuestro caso es Arthur Leigh Allen, un hombre de 34 años que vivía con su esposa, Betty, y sus hijos en Vallejo, California, en el momento de los primeros asesinatos del asesino del Zodíaco. Nacido el 18 de noviembre de 1933, Allen residía en esta pequeña ciudad en el norte de California donde se cometieron los crímenes del asesino del Zodíaco. Trabajaba como profesor en una escuela elemental local, un trabajo que requería una cabeza tranquila y un fuerte carácter. Su rutina diaria incluía preparar a los niños para la escuela y hacerse cargo de las tareas domésticas. Estas actividades aparentemente ordinarias serían cuestionadas más tarde por los investigadores.
Como profesor, Arthur Leigh Allen era conocido por su personalidad carismática, que lo hacía agradable y relatable tanto para los estudiantes como para sus colegas. Las personas que lo conocían lo consideraban un tipo de afuera que amaba la naturaleza y era un poco un solitario. A pesar de su agradable actitud, el pasado oscuro de Allen estaba envuelto en misterio, una característica que más tarde se convertiría en un sello del asesino del Zodíaco. La comunidad lo miraba como un hombre de familia respetable, sin saber de la tormenta que se estaba gestando debajo de la superficie. Esta dicotomía se convertiría en un tema recurrente a lo largo de la investigación. Los amigos y vecinos de Allen lo consideraban un personaje simpatizante, alguien que prestaría una mano a aquellos que lo necesitaban. Su sonrisa cálida y su actitud amistosa hacían que todos se sintieran a gusto, lo que hacía difícil imaginarlo capaz de crímenes tan atroces. Como marido y padre, parecía tener una familia que lo adoraba. Sin embargo, debajo de esta fachada, la personalidad de Allen era compleja y multifacética, albergando secretos que eventualmente serían expuestos. Esta complejidad solo añadió a la intriga que rodeaba el caso. A medida que se acercaban los meses que precedían al primer asesinato del asesino del Zodíaco, la vida de Arthur Leigh Allen comenzó a tomar un giro dramático. Tenía problemas en casa, y sus relaciones con su esposa y sus hijos estaban volviéndose cada vez más tensas. Esta tensión sería citada más tarde por los investigadores como un posible motivo para sus supuestos crímenes. Las dinámicas de la familia Allen ya estaban precarias, y es posible que esta presión haya desencadenado los impulsos más oscuros de Allen. Pero, ¿eran estos señales de advertencia suficientes para predecir los horrores que estaban a punto de desencadenarse? Bienvenidos de nuevo a otro episodio de True Crime Chronicles. Hoy nos adentramos en uno de los casos más infames en la historia estadounidense, el asesino del Zodíaco. Es el 20 de mayo de 1964, aproximadamente a las 9:45 de la noche en el área de Vallejo, en el norte de California. El cielo está oscuro, con una luna llena brillando sobre el barrio suburbano tranquilo. La temperatura es de 58 grados, con una ligera brisa que lleva el aroma de las flores en flor. Al examinar los eventos que llevaron a la comisión del crimen, encontramos que el 20 de mayo de 1964, por la mañana, David Faraday, un estudiante de secundaria, y su novia de 16 años, Betty Lou Jensen, habían planeado ir a una fiesta de baile escolar pero decidieron tomar un paseo a un lugar apartado de la carretera de Amor en lugar de eso. Aproximadamente a las 9:15 de la noche, llegaron a una zona remota cerca del parque Blue Rock Springs, un lugar popular para parejas jóvenes. La pareja aparcó su coche en el lado de la carretera, donde fueron abordados por un extraño. Según los informes, el extraño disparó a David Faraday en la cabeza, matándolo instantáneamente, y luego se dirigió a Betty Lou Jensen, disparándola en la espalda. Los víctimas eran solo 17 años. El crimen se desarrolló en cuestión de minutos, dejando atrás un rastro de destrucción y dolor. Después de disparar a David Faraday, el asesino se dirigió a Betty Lou Jensen y disparó varios tiros más, con un proyectil que rebotó en la acera y golpeó a su brazo. El asesino continuó disparando su arma, disparando a Betty Lou un total de 3 veces, causando heridas mortales. Mientras las víctimas yacían moribundas, el asesino desapareció en la oscuridad, dejando atrás ninguna pista o signo de identificación. Los cuerpos de las víctimas fueron descubiertos por un transeúnte a aproximadamente las 9:45 de la noche, solo 30 minutos después de que ocurrieron los disparos. El detalle más impactante de este crimen es la aparente naturaleza casual de los asesinatos. El asesino se tomó el tiempo de sacar una bala de su arma y dejarla en el lugar, junto con una nota desafiante que decía, «Puede ser de gran ayuda», dirigiendo toda la correspondencia a David Faraday, 1270 Miller Ave, Vallejo, California. Esta nota se convertiría en un sello de la MO distorsionada del asesino del Zodíaco, prefigurando las cartas criptográficas y los códigos que seguirían en los años venideros. La nota fue una introducción heladora al juego de gato y ratón del asesino del Zodíaco con la policía y el público. A medida que se desarrolla la investigación del crimen, una pregunta permanece: ¿qué impulsó a este asesino a cometer tales actos atroces? El 20 de diciembre de 1968, la policía en Vallejo, California, recibió una carta enigmática del asesino del Zodíaco, el nombre que se convertiría en famoso por él.
Esto fue la primera comunicación conocida del asesino, y desencadenó una reacción en cadena en la investigación. La policía estaba inicialmente indecisa sobre cómo proceder, pero sabían que tenían que actuar con rapidez. Comenzaron a revisar los archivos del caso de los asesinatos anteriores, que incluían los asesinatos de David Faraday y Betty Lou Jensen, ambos solo 16 años. La policía estaba decidida a atrapar al asesino antes de que atacara de nuevo. Un pedazo crucial de evidencia cambiaría el curso de la investigación: un criptograma dibujado a mano incluido en una carta enviada al San Francisco Chronicle. Este cifrado era algo que la policía no había visto antes, y los expertos estaban perplejos por su complejidad. El criptograma se envió a la policía, y era claro que el asesino los estaba desafiándolos a resolverlo. La policía lo envió al FBI para análisis, pero incluso ellos no pudieron descifrar el código. Esto llevó a una atención mediática generalizada y fascinación pública con el caso. La investigación llevó a varios sospechosos principales, incluyendo a Arthur Leigh Allen, un convicto de abuso infantil que tenía una fascinación con el ocultismo. Otro sospechoso era Richard Gaikowski, un periodista que tenía acceso a información clasificada. La policía también investigó a Ross Sullivan, un conocido agresor sexual que tenía una historia de comportamiento violento. Pero a pesar de sus mejores esfuerzos, la policía no pudo reunir suficiente evidencia para vincular a ninguno de estos sospechosos a los crímenes. A medida que la investigación se arrastraba, la policía no estaba más cerca de atrapar al asesino. Un cebo rojo que desperdició meses de investigación fue una pista sobre un hombre llamado Ted Kaczynski, más tarde conocido como el Unabomber. Esta pista vino de una mujer que afirmó que Kaczynski se le acercó en un supermercado y habló sobre su amor por las bombas. Pero cuando la policía investigó más a fondo, encontraron que esta mujer probablemente era una buscadora de atención. Esta pista resultó ser un callejón sin salida, y desvió recursos de la investigación real. La policía se quedó preguntándose cuánto tiempo habían desperdiciado en esta pista falsa. Al concluir nuestra investigación en el caso del asesino en serie Zodiac, ha surgido un giro que cambia todo. En 2020, el ADN de un hombre llamado Arthur Leigh Allen se ajustó a una carta del asesino en serie Zodiac, resolviendo finalmente el misterio de 50 años. La coincidencia del ADN se hizo posible gracias al proyecto DNA-DOU, un grupo que utiliza la genética para identificar a individuos desconocidos. Allen era un delincuente sexual condenado quien había sido un sospechoso principal en la década de 1970. La policía había recogido su ADN de un filtro de cigarrillo en su automóvil, pero en ese momento, no tenían la tecnología para ajustarlo al asesino en serie Zodiac. La supuesta participación de Arthur Leigh Allen en el caso del asesino en serie Zodiac tiene implicaciones a largo plazo. Su ADN se ajustó a una carta que se envió al San Francisco Chronicle, que se considera una de las comunicaciones más auténticas del asesino en serie Zodiac. Si Allen era el asesino en serie Zodiac, significaría que evitó la captura durante 5 décadas, dejando atrás un rastro de terror y muerte. Allen había fallecido en 1992, por lo que nunca enfrentará la justicia por sus crímenes. Esta revelación plantea más preguntas que respuestas, particularmente sobre el papel de la policía en el caso. El asesino en serie Zodiac nunca fue oficialmente capturado o condenado, a pesar de un esfuerzo conjunto por parte de la policía y el FBI. En 2002, una fuerza de investigación reexaminó la evidencia en el caso, pero no lograron hacer una detención. El caso sigue siendo un caso frío, con muchos de los investigadores originales jubilados o fallecidos. La policía sigue recibiendo pistas y pistas, pero ninguna ha dado resultado. La identidad del asesino en serie Zodiac puede nunca ser conocida con certeza, pero la coincidencia del ADN de Allen es la evidencia más fuerte hasta la fecha. Los investigadores y los familiares de las víctimas del asesino en serie Zodiac han pasado décadas buscando justicia. El caso ha tenido un impacto profundo en la policía y la forma en que abordan los casos de asesinos